ajustar el 50% para una obra que no se iba a hacer en su totalidad. Es decir, no iba a salir agua del kilómetro 0 al kilómetro 4.7. Y eso puede generar entonces una dificultad jurídica para la Junta. Y estamos hablando de esto de hace 2 meses también, más o menos, aproximadamente. Esa sugerencia también de la Procuraduría nos deja en dificultades porque no teníamos entonces la posibilidad de continuar y exigir del contratista su terminación. Se llama, y en eso estamos, al contratista, avancemos. Fase 2. Se llama al contratista y estamos en estos momentos en una discusión jurídica en donde, y al final lo clarificaremos, en donde definitivamente debemos llegar, pase lo que pase, a la liquidación de ese contrato 060. Bien, esa es la etapa A de la fase 1. La etapa B de la fase 1 es la que nosotros nos vemos abocados a estructurar, porque lo primero que nos dijeron en Bogotá es: alcalde, si usted busca una solución al problema del agua, su obligación es terminar el acueducto complementario. Y el acueducto complementario no está diseñado totalmente. El acueducto complementario tan solo tiene una fase, que es la de llevar el agua de la Bocatoma al kilómetro 4.7, y de ahí en adelante no hay absolutamente nada, alcalde. Su obligación es buscar los recursos para diseñar esa fase que llamamos fase 2 y buscar, ¿por qué no?, otras alternativas de abastecimiento para la ciudad que sean de rápida construcción y que no sean tan costosas. De allí se inicia entonces la búsqueda de los recursos para conseguir, valga la redundancia, los recursos para contratar los diseños. Y en ese proceso de discusión que se hizo con gremios de la ciudad, miren, yo pido respeto porque si yo no puedo hablar. Si hay aquí en el auditorio una persona que quiere sabotear, que lo diga y yo no hablo. Sí, que lo saque. Que lo saque, señor alcalde. Sí, respeto para todos los que estamos acá. Si quienes me quieren sabotear me van a impedir hablar, pues yo no hablo. Sí, suspendamos la reunión porque no se puede. Bueno, atención. Yo le pido, señor director, se me haga respeto del uso de la palabra. Bueno, por favor. Me estoy comportando, el hecho que me dé todo algo no significa nada malo. ¿Van a hacer un paso positivo conmigo? Ah, sí, sáquenlo. Yo estoy callado. Nos salimos. Tengo que decir algo, lo voy a decir, no me da miedo porque yo no tengo miedo a la muerte. O nos salimos todos. No. Estoy callado. Sí, a mí no me da usted a me adelantar. Bueno, ya por favor entonces solicitamos a la audiencia respeto. Le hicimos un llamado de atención, el cual fue acogido cordialmente por quien intervenía. Entonces les ruego al auditorio que nos dejen continuar con la presentación del señor alcalde, y al final, como ya lo dije, vamos a tener las preguntas y comentarios que hacer. Señor alcalde, por favor. Bien. Toda esta discusión se hizo de la mano del Ministerio, Viceministerio de Aguas, con el acompañamiento de Findeter, con el acompañamiento de las fuerzas vivas de la ciudad, en donde empezamos a través de talleres a buscar entonces las soluciones
que nos permitieran garantizar la culminación del acueducto complementario, porque es que el acueducto complementario, repito, no es la fase 1, ahí no termina, ni siquiera ejecutándola. ¿De qué servía traer agua de la Bocatoma de Cocora al kilómetro 4.7? El acueducto complementario había que distribuirlo en parte de la ciudad, en el sector sur de la ciudad, una parte, y la otra hacia otros sectores de la ciudad. Los asesores del gobierno nacional, pues nos sugirieron eso: alcalde, hay que buscar fuentes de financiación para contratar esos estudios. No los hay, no los hay. En esa discusión y en la búsqueda de los recursos, pues empezamos a encontrar cosas como que el municipio había aportado durante muchísimos años recursos a la edad y no habían sido ejecutados, no habían sido utilizados. Dijimos, ahí puede haber entonces los recursos para los diseños. Y en esa discusión hizo presencia en el mes de julio 27, hizo presencia el presidente de la República, quien estaba advertido de que si venía a la ciudad de Ibagué y no planteaba una solución, un apoyo a la ciudad de Ibagué para resolver un problema como estos que afectaba a la ciudad, porque llegamos a tener cortes de 98 anuales, era mejor que no viniera. Y aprovechando esas circunstancias, cité a todas las autoridades cívicas de la ciudad al Club Campestre, y fueron más de 200, 300 personas a hacer los estudios y a buscar ponernos de acuerdo todos en qué debíamos pedirle al presidente. Y la conclusión a la que llegamos era que debíamos aprovechar para resolver definitivamente el problema del acueducto y otros problemas que tiene la ciudad, no solo de acueducto, sino también de alcantarillado, acueductos comunitarios y acueductos veredales. Y llegamos a cifras casi de 600.000 millones de pesos. Hizo presencia del ministerio. A los 2 días me llamaron: mire, alcalde, no se vaya a poner usted a pedirle al presidente 600.000 millones de pesos, porque primero, si él sabe que le van a pedir eso, no viene, o le tocará venir después de a ver si los consiguió. El presidente va a venir y ya nosotros tenemos una solución. Contrate los estudios y ya hemos hecho cuentas y creemos que podemos dar un plante para unas fuentes de abastecimiento alternas y unos plantes para más adelante continuar o iniciar la fase 2 del acueducto complementario. Viene el presidente de la ciudad a la ciudad y allí se compromete con la ciudad a destinar unos recursos de 60.000 millones de pesos, que él incluye allí unos aportes que debía hacer el gobierno departamental y unos aportes del gobierno municipal, pero se habla de una cifra de compromiso del gobierno nacional de más de 60.000 millones de pesos, pero cuando vamos a la realidad encontramos que en esos 60.000 millones de pesos aproximadamente hay compromiso, repito, del gobierno municipal y del gobierno departamental. En últimas, la cifra aproximada del gobierno nacional terminó siendo 40.000 millones de pesos. Estamos hablando de julio 27. A partir de ese momento, y ya con ese plante, con ese capital semilla que hace el presidente de la República, iniciamos nuestras gestiones que ya se habían hecho, entre otras, con la edad, con el apoyo del viceministro de la época, el doctor Mustafa. Accedimos entonces a la edad para que nos garantizaran los recursos para los diseños, que fue el primer acto o el primer contrato que nosotros hicimos. 2 tipos de contrato: la culminación, fase 2 del acueducto complementario, y la búsqueda de otras fuentes alternas de abastecimiento. En la fase 2, nos devolvemos, encontramos 12 o 13 proyectos. Los leo. La conexión, que eso está hoy ya con diseño unos, otros
pendientes de presentar, otros aprobados, pero en últimas, hasta que no esté toda la documentación, y ya terminó esta presentación con el compromiso del gobierno nacional, hasta dónde ellos van a dar la plata. Pero todos estos diseños, hoy podríamos decir que ya la ciudad los va a tener, y va a facilitar para hoy, para mañana, proyectos para garantizar, repito, la terminación del acueducto complementario. ¿Cuáles serían? La conexión del kilómetro 4.7 a Boquerón, la planta de tratamiento en Boquerón, la conexión entre Boquerón y un tanque que hay que hacer, el tanque sur, la construcción del tanque sur, la construcción del tanque de la Fiscalía, la construcción del tanque, la línea de la 29, o sea, desde el tanque que hay allá cerca de la plaza de la 28 a la Fiscalía, la conexión línea Fiscalía Mirolindo Picaleña, la estación de bombeo a Boquerón. Entiendo que hay que subir el agua por bombeo, porque el agua no llega por gravedad sino hasta determinado sector de la ciudad. Conexión de la línea La Pola Tanque Sur, conexión de la línea sur hasta la Fiscalía, la conexión de la Alsacia con el Salado y la prolongación de la línea de aducción de Boquerón a La Pola. Ese es el fruto del contrato que nosotros hicimos y que se hizo en el mes de diciembre del 2012. Sin eso no se podía invertir porque no había diseños, y la plata que había destinado el gobierno era para ejecutar, o es para ejecutar en parte de estos proyectos. Veamos rápidamente lo que puede costar estos estudios de la fase 2. La conexión del kilómetro 4.7 a Boquerón tiene un costo aproximado hoy de 29.600 millones de pesos. Están listos los diseños, y hablando de diseños, pues se contrataron en noviembre del 2000 o en diciembre del 2012, y estos se presentaron al gobierno en junio. Empezamos a presentar, llamémoslo así, en junio del 2013, y estos han sido objetos de devoluciones, de correcciones, de quitar, de poner, todo lo que implica un proyecto hasta llegar a su final. Y después de que fueron prácticamente, entre comillas, viabilizados o aprobados técnicamente, pasamos a una etapa que también ha sido larga, que es la parte jurídica, que es la legalización de las certidumbres. Veamos cómo estamos entonces a hoy en estos proyectos. El segundo proyecto, la prolongación de la línea de aducción de Boquerón a La Pola, tendría un costo de 6.740 millones de pesos. Están listos los diseños, tenemos pendientes 3 servidumbres por legalizar, tenemos un plan de manejo ambiental. Sigamos. Planta de tratamiento de Boquerón tendría un costo aproximado de 38.000 millones de pesos. Están listos los diseños, la propiedad del terreno es de IVAL, tenemos licencia ambiental. Sigamos. La conexión de Boquerón al tanque sur tendría un costo aproximado de 11.000 millones de pesos. Están listos los diseños, está la propiedad en cabeza del IVAL, no hay que hacer servidumbres, perdón, hay que hacer avalúos, perdón, atrás, y tenemos unas servidumbres pendientes por resolver. Tanque sur tendría un costo de 2.510 millones de pesos. Están listos los diseños, tenemos la propiedad del IVAL, tenemos el plan de manejo ambiental. Tanque de la Fiscalía tendría un costo de 6.800 millones de pesos aproximadamente. Los diseños ya están listos, están listas las servidumbres, el lote es del municipio y en estos momentos está colgado en página para licitación, y esta semana, si mal no estoy, también se colgó en página la interventoría. La conexión del tanque 29 de la calle 29 cerca de la plaza de la 28 al sector de la Fiscalía tendría un costo de 328 millones de pesos. Los diseños están listos,
Las faltan unas servidumbres y el lote del municipio. No, las servidumbres ya están listas, perdón. Está en licitación. El tanque de la fiscalía son 3 proyectos, este es uno de ellos. Y la conexión de la línea de la fiscalía a Mirolindo, Picaleña, tendría un costo de 2.862 millones de pesos. Los diseños están listos, la propiedad del IVAR, la licencia de ambiental está aprobada, está en licitación. O sea, en estos momentos en licitación tenemos 3 proyectos que son uno solo y que nos daría la posibilidad de terminarlo. Espero que sea así en este gobierno, y con este tanque de la fiscalía nosotros podemos disminuir, amainar y mejorar ostensiblemente, mientras se terminan los otros proyectos, el problema de la continuidad del servicio o del suministro mismo, cuando por cortes, por turbidez, deben hacerse arriba en la bocatura. La estación de bombeo sur tendría un costo de 7.415 millones de pesos, pendiente de 3 servidumbres que están en trámite y pasos elevados 3 que están en trámite en estos momentos. La línea de la conducción La Pola Tanque Sur tendría un costo de 7.415 millones. Estamos en trámite 3 permisos, en trámite de permiso de pasos elevados por ocupación de cauce, y tendríamos ya el plan de manejo ambiental. La fase 2 también incluye la conexión de la línea sur a la fiscalía con un costo de 8.054 millones de pesos. Está en trámite ante la ANI el permiso, o va para trámite ante la ANI el permiso de cruce de vías en 2 sectores. Hay que atravesar una vía nacional. ¿Se va a iniciar o está en trámite? Sí, está en trámite, avances. Y 5 pasos elevados igualmente que inician o están en trámite. Esos son los 12 proyectos que son el fruto de este contrato con recursos de la DAT, que son recursos también del municipio, porque el municipio los pone allí como aportes que no habían sido utilizados, que nosotros los destinamos a contratar esos estudios, que fue una exigencia del gobierno nacional, y otros proyectos de abastecimiento que surgieron también como ideas de la ingeniería tolimense, de ideas que nos dio Findeter. Surgen 3 proyectos. CAI, que tendría un costo de 3.300 millones de pesos. Ya están listos los diseños, están listas las servidumbres, el lote es del IVAL, tenemos la concesión de Cortolima, tenemos la ocupación de cauce. Hay 2 observaciones técnicas pendientes de su aprobación ante Cortolima, perdón, ante el ministerio, pero son muy pequeñas. Este es un proyecto que, si mal no estoy, nos permitiría lo siguiente: si cortamos el agua en la bocatoma de Conveima, aumentamos la capacidad de CAI, cerramos Conveima, se aumenta la captación de río CAI, esa agua llegaría a los tanques del IVAL y nos permitiría aumentar la capacidad de almacenamiento en estos tanques que se van a construir, y con eso, el día que se corte el agua, pues no se va a sentir en lo posible, porque los tanques que vamos a construir nos daría esa tranquilidad. No se darían cuenta los ibaguereños que cortaron el agua. Alsacia, el tanque de la Alsacia tiene un costo de 5.777 millones de pesos aproximadamente. Es un tanque de 2.500 metros cúbicos. Los diseños ya están listos, están listas las servidumbres. Hay pendiente por firmar un lote. Ya se inició el proceso de expropiación, mientras que los propietarios que nos dijeron que sí, pero no han firmado, entonces decidimos iniciar el proceso. Si nos llegan con la firma, pues ya tendríamos ese proceso. Si no, continúa el trámite de expropiación, que hoy en día hay una ley que garantiza que el término es más rápido, y estaría entonces pendiente de la viabilidad del municipio, del gobierno nacional, ministerio, viceministerio de aguas, una vez llevemos todos estos documentos que ya están listos.
y que es un proyecto que también, repito, ve con muy buenos ojos el gobierno nacional como lo es CAE. Y además, un proyecto de abastecimiento de reserva hídrica denominado Reservorio Corazón, que consiste en la construcción de una especie de pequeña represa que, en el caso en que haya una emergencia que no garanticen los tanques de almacenamiento, la continuidad del servicio, tendríamos entonces en la ciudad de Ibagué un reservorio a un costo aproximado de 26.000 millones de pesos, que cuenta con el siguiente estado de avance. En estos momentos tenemos el diseño de ingeniería, está pendiente de presentarlo el consultor para iniciar el trámite de licencia ambiental y poder presentarlo al ministerio. Hemos tenido un poco de dificultad, la gerencia, los interventores no han querido recibir este proyecto de manera definitiva porque ha tenido muchas observaciones, y hasta que no esté en su totalidad recibido a satisfacción por parte de la administración, no lo presentamos al ministerio. Me dicen que ya están muy próximos a ser presentados, espero que sí, para poder presentar al ministerio, y este proyecto tendría que iniciarse una vez se apruebe 8 expropiaciones. No podemos iniciarlas antes porque hasta que no haya un diseño definitivo, pues no podemos iniciar una expropiación o comprar un terreno, pues porque el gobierno nacional no los aprueba. Hace muchos años sí, con los diseños aproban y arranque, y cuando arrancaba se encontraba con la dificultad de que el dueño no permite un proceso largo. En ese momento no había la ley nueva de expropiación, entonces el gobierno decidió no volver a aprobar proyectos hasta que no tengan todas estas licencias, permisos, expropiaciones, servidumbres, avalúos, etcétera, etcétera. Bien, el día de ayer, ¿por qué no repetimos entonces el total de los proyectos? Son 112.000 millones de pesos, 118.000 millones de pesos. Vale concluir la fase 2. Vale. ¿Cómo? ¿Cuánto han gastado hasta ahora? Ya lo explicamos. Ya lo explicamos. De la fase 1 se han invertido 14.000 millones de pesos. De la fase 1 faltarían 10.000 millones de pesos que debe ponerlos el municipio, y que es una obligación y una condición. Y esta fue la conclusión del día de ayer con la viceministra. Para poder el viceministerio del gobierno nacional invertir esos 40.000 millones de pesos, exige del gobierno municipal lo siguiente. Primero, culminar la fase 1. Repito entonces, resumo, ¿qué le falta a la fase 1? Lo primero, la liquidación de ese contrato que está entrando. Segundo, terminar las obras pendientes. Y tercero, garantizar los recursos fruto del diseño que hizo Calternos, que están calculados aproximadamente hoy en 9.000, 10.000 millones de pesos. Para esa fase nosotros debemos garantizar económicamente casi 13.000 millones de pesos, porque de esa fase se alcanzó a ejecutar tan solo el 49%, el restante, ese saldo que había de 12.000, 2.000 y pico millones de pesos, eran recursos del gobierno nacional, y el gobierno nacional ha manifestado desde un principio que esos recursos no los va a aportar, que los aportaría después en una cifra igual o superior en otro proyecto, pero en esa fase el gobierno nacional es enfático en que no aporta un peso más. Por eso nosotros debemos garantizar los 10.000 más los 2.000 millones de pesos pendientes de ejecutar. Eso en cuanto a la fase 1. Frente a la fase 2, que es la que yo he venido trabajando, nos exigen los siguientes proyectos. Uno solo, unificado en 4 proyectos, en 5 proyectos.
A ese proyecto el gobierno nacional le llama unificación del sistema de la matriz sur. Ese proyecto tendría un costo aproximado de 54.000 millones de pesos que el gobierno dice estar dispuesto a apoyar y nos exige que entreguemos absolutamente toda la documentación, y para eso tenemos un plazo del 20 de junio. ¿Por qué el 20 de junio? Porque es que entramos a la ley de garantías. Si nosotros no avanzamos, no tenemos listo lo que nos hace falta, que ya explicamos atrás, pues el gobierno no podría celebrar los convenios interadministrativos para poder hacer las inversiones. ¿Cuáles son los proyectos entonces? La conexión del kilómetro 4.7 a Boquerón 1, el Boquerón La Pola del tanque, la conexión, líneas de conducción de Boquerón a La Pola, la línea de conducción de La Pola al tanque sur, la construcción del tanque sur y la conexión del tanque sur a la fiscalía. Nosotros, una vez nos aprueben todo el proyecto como tal, hemos avanzado en la OCAT, en las regalías, y tendríamos recursos. Una vez llevemos, repito, toda la documentación pendiente de un puntico muy pequeño ya, llevaríamos esto a la OCAT y la OCAT autorizaría, y entonces a través del gobierno departamental se nos giraría la suma de 5.727 millones aproximadamente para la construcción del tanque La Alsacia. Estos serían recursos, digo yo, del municipio, así sean del gobierno nacional, pero pues bueno, o del gobierno nacional, llamémoslo así también. Y estaríamos peleándonos con el gobierno una ñapita que es la construcción de CAI, que tendría un costo de 3.300 millones de pesos, más 10.000 millones de pesos aproximadamente que ya se están invirtiendo para la construcción del tanque de la fiscalía. Nosotros entonces sí hemos trabajado, y de una manera seria, de una manera responsable, con muchas dificultades, por supuesto, sobre todo esa parte que heredamos de la fase 1, por las dudas, los vacíos jurídicos, por los temores, porque igual, cual fuera la decisión, estábamos contra la pared prácticamente. Le dejamos entonces a la ciudad de Ibagué, esperamos por lo menos unos de estos 15 proyectos, por lo menos unos 11 en ejecución, por lo menos espero unos 2 entregados, y quedarían unos 4 proyectos para que el próximo alcalde haga la gestión y continúe con estas obras, porque hay que garantizar la terminación, y con eso estaríamos avanzando en el plan maestro de abastecimiento, y no digo de acueducto, porque aún falta salir a diseñar y a contratar estudios para las redes de acueducto y alcantarillado, que es el otro problema que tiene la ciudad, pero que el gobierno nacional, hasta que no se defina esto, no garantiza ni da recursos para avanzar ni en estudios, ni en diseño, ni en inversiones de alcantarillado. Primero, según resoluciones de la RAS, primero hay que garantizar el agua, el acueducto para la gente. Después vendrá el tema del alcantarillado. Con esto entonces hacemos un resumen muy general de lo que hemos avanzado, de las dificultades que tenemos, del compromiso que hay hoy, acordado ayer con el viceministro o la viceministra de Agua, y que esperamos que el gerente con todo su equipo de asesores, con los consultores, con nuestros asesores, nos dé la tranquilidad de que para el 20 de julio estos proyectos estén en su totalidad, y que los trámites que quedan pendientes no vayan, ojalá, a sufrir dificultades. Contamos y hemos tenido el apoyo de Cortolima en algunas de las licencias, de los permisos, de las ocupaciones, y esperamos que esto sea así para garantizar, repito, la terminación definitiva, iniciar los procesos de contratación de estas obras que
están denominadas como la unificación del sistema de matriz sur y poder, repito, dejarle a la ciudad la tranquilidad en lo que es suministro, mantenimiento y calidad de agua de la ciudad de Ibagué. Muchas gracias. Alcalde, con el respeto que se merece, cuando se inició el debate en el Consejo sobre el acueducto con el doctor Fernando Uribe Azoconveima, se dejó definido que era un acueducto alterno. Porque Bueno, señores, tenía su concesionada el agua suficiente en el acueducto de Ibagué y ustedes le cambiaron hasta el nombre a la Miren, la dinámica se está llevando como no se planteó al principio. Usted dijo que 15 minutos con los invitados, se tomó más de 45, pero a mí me preocupa una cosa como ciudadano. El señor alcalde nos habla de proyectos a futuro. Señor alcalde, ¿qué tenemos para hoy y para el mediano plazo? Porque hoy me tocó bañarme en Totuma y no me alcancé a bañar la cola. Entonces miremos cómo estamos manejando esa situación. Planteamientos para el ahora y a 2 meses. Vamos a responder al final, pero lo respondo. Yo acabo de decir ¿qué tenemos hasta ahora? Lo acabo de decir. No, pero para ahora, esos son proyectos a futuro. Y usted lo decía en los medios de comunicación. Si el dinero se lo llevan, entonces no alcanza. Al final, bueno, entonces vamos a tener la intervención del hacer doctor claridades, Corral. porque usted está hablando de temas técnicos, señor presidente, de temas técnicos. Y eso no es técnico. Eso es venir a hablarnos a nosotros que todo está pasando bien, cuando realmente la realidad es otra. Entonces, que el señor alcalde nos diga qué tenemos para ahora, a nivel técnico. Porque es que a mí me preocupa que acá estamos llenos de funcionarios del IVAL y todo Ibagué lleno de huecos en los pozos. Tenemos las fugas de agua, tenemos problemas de alcantarillado y los señores aquí sentados, los del IVAL, cuando nos invitaron a esto nos dijeron que iba a ser algo técnico y que iba a intervenir en la corporación y los empresarios, no que nos iban a traer al señor alcalde a dar las maravillas que lo que lo ha hecho. Enseguida viene el doctor Corral. Está también pendiente el doctor Juan Enrique Cardoso. Está la veeduría igualmente, entonces por favor vamos a continuar. Señores, vamos a hacer, es que tenemos que darle orden al tema y hablan unos que son los funcionarios que están ¿Usted considera que nosotros vamos a esperar hasta el final a escuchar tantas cosas de estas? Ellos deberían ir a preguntar a la comunidad, respuesta que se da. No que nos pasen aquí con tanta charla. Pregunta que se hace, pregunta que se responde. Como la voz del pueblo es la voz del le vamos a pedir, señor alcalde, si el señor presentación que contesta, eso no es de presentaciones, eso es de realidades. Mire, para este problema tenemos esta solución, para esta situación vamos a hacer esto. El señor alcalde fue puntual en un tema. El doctor Corral va a plantear los otros temas y de ahí salen las conclusiones y hacemos las preguntas. Si contestan las preguntas. A mí me agradaría dejar 3 preguntas, porque yo ya estoy cansado y llegué a las 8 puntual. Que me responda 3 preguntas. ¿Qué pasa con las emergencias en Ibagué? Si saben que dura 4 meses las licitaciones y demás, ¿por qué no preveran eso? Segundo, ¿por qué estamos llenos de situaciones de pozos sin tapa y la gente cayéndose? ¿Vamos a esperar que se muera alguien? ¿Por qué nos toca bañarnos a Totuma? Porque precisamente cuando hay una época electoral es que empiezan a racionalizar el servicio y resulta que solo llueve para arriba, para aquí para abajo no llueve. Y lo malo del IVA es que cuando hay sol, hay problemas, hay que cortar el agua, pero si no lo hay también. Entonces que nos contesten con realidad, no es que lo vengan a decir más con la firma. Hágame el favor y le contesta. Está como el Pibex, que todo bien. Mentirosos. Parte de las preguntas que han hecho se responden y evidentemente lo que tenemos es información suficiente que inclusive sobre la verdad del recurso hídrico que maneja. Ingeniero, no se le escucha. Falta el volumen en la consola. Está por debajo del micrófono de la solapa. Hacia arriba, miren. Ya voy.
voy a hacer lo más corto posible y es muy técnico. Aló, silencio, por favor. De la bocatoma del Conveima genera a partir de unos temas ambientales. Por favor, si queremos oír, entonces hacer silencio, ¿sí? Siguiente. La anterior. Solamente hay una de las 13 cuencas que alimenta el río Conveima y es la cuenca del Lamal la que nos genera el problema de la turbidez. Si este problema no existiera, nosotros no tendríamos el problema de cierre de la bocatoma Conveima y nosotros seguimos siendo dependientes del Conveima y a partir de esto, siguiente. Y esto es lo que genera el cierre del Conveima, una elevación de la turbidez, el río se vuelve un lodazal completo, se nos tapan los desarenadores, se nos llenan de arena, se nos llenan de lodo y esto es lo que tenemos que evitar y por eso tenemos que cerrar la bocatoma. Estas son las fuentes que hoy tenemos en funcionamiento, más el río Cocora. 1800 capacidad de concesión de Cortolima, pero solo se captan 1500, Quebrada acá hay 240, que ya hay una modificación que les voy a mostrar, Chembe 70 y el río Cocora 800. Siguiente. Esto acaba de modificarse con una concesión que nos acaba de aprobar Cortolima de CAI y se suma 367.5 para un total de la captación cuando entre en Cocora de 3.037 litros por segundo. Este volumen es más que suficiente y de sobra para la ciudad, inclusive la ciudad de Cocora. ¿Hasta cuándo? El simulador. Esto es lo que sucede cuando nosotros cerramos, cuando se nos presenta